Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El liderazgo es un conjunto de habilidades que tiene una persona para guiar e influir en un grupo determinado. Se dice que el liderazgo está forjado a base de confianza. La confianza es clave para alcanzar las metas trazadas y el trabajo en equipo. Si las personas lideradas no confían en su líder, poco o nada se logrará. Esta semana analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Sean todos bienvenidos al resumen de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2, que lleva por título Crisis de liderazgo. En el resumen de la lección de esta semana veremos 3 puntos principales. Número 1, hablaremos acerca del gobierno del rey Usías. Número 2, veremos el llamado de Isaías. Y finalmente, veremos el rey del universo y su remanente. Pastor Lucio, bienvenido a un nuevo resumen de la lección. Pastor, ¿quién era Usías? Gracias y un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Usías, su nombre deriva de Azarías, que significa Jehová ha ayudado. Según el relato bíblico, Usías inicia su reinado en Judá a los 16 años, reemplazando al rey Amasías, quien era su padre, quien fue asesinado. Mientras fue obediente a Dios, su reinado fue muy próspero. Reinó 52 años y le devolvió la gloria a Judá, gloria que había tenido en los tiempos de Salomón y David. Usías reconstruyó la ciudad de Elat, triunfó ante los filisteos, finalmente le pagaron tributos. La fama y poderío de Usías se extendió incluso hasta la frontera de Egipto. Por otro lado, Usías apoyó mucho a la agricultura, por lo cual mandó construir varias cisternas para el numeroso ganado que tenían. Durante el reinado de Usías, el ejército llegó a ser muy poderoso y se mantuvo fiel a su rey. Su fama y poderío llegó muy lejos. Esto le llevó a apartarse poco a poco de Dios. Un día fue al templo a quemar incienso, trabajo que solo le correspondía a los sacerdotes. Ellos, los sacerdotes, lo reprendieron, por lo cual Usías se enfureció. La lepra le brotó en la frente por desobedecer a Yahvé. Como ya no podía gobernar, se puso al frente del reino su hijo Jotam de Judá. Finalmente falleció con lepra y fue sepultado con otros reyes. Su reinado terminó alrededor del año 740 a.C. Al mirar este exitoso reinado de Usías, viene una pregunta a la cabeza. ¿Qué hizo mal para que acabara su poderío? Segunda de Crónicas 26:16 dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Evidentemente, Usías desobedeció a Jehová y se llenó de orgullo y presuntuosamente quiso alcanzar la santidad llevando incienso al templo. Este pecado de presunción hizo que el Señor le hiciera brotar lepra y muriera siendo leproso. 5 años antes de que muriera Usías, el rey Tiglat-Pileser III había comenzado a conquistar territorios, llegando a convertirse en una potencia que sin duda alguna amenazaba a Judá. Al morir Usías, quedó Judá en una crisis de liderazgo. Había mucha inestabilidad, no se había hecho los preparativos necesarios para el siguiente rey. Exacto, pastor. Podemos mirar entonces en esta primera sección que Usías había sido un rey muy exitoso. Su reinado durante 52 años aproximadamente tuvo mucho éxito en cuanto a la ganadería, en cuanto a la arquitectura. Su reinado de Usías fue muy próspero, el Señor lo bendijo bastante, pero desgraciadamente, como usted ya mencionó, pastor, desobedeció, quiso hacer algo que a él no le competía. En este contexto de amenaza de cautividad por parte de los asirios, con el último rey próspero que era Usías, muy querido por el pueblo, prácticamente ya había muerto, pero 5 años antes de que muera Usías, ya Tiglat-Pileser estaba conquistando las otras naciones. En este panorama de incertidumbre, el Señor llama ahora al profeta Isaías.
Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muy interesante que el profeta Isaías ve al Señor. En este momento difícil precisamente, Isaías ve la gloria del Señor en este momento de incertidumbre. Dios le da un aliento especial a Isaías, ya que el mismo Isaías sentía en su corazón el deseo de no responder positivamente al llamado de Dios, porque el pueblo estaba duro, no querían oír la palabra de Dios. Y ahora Isaías en visión ve que el Rey del universo es el Señor y que Él tiene el control de todo. Cuando Isaías ve la visión, se da cuenta que él era un miserable pecador. Él mismo dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías pudo ver su condición pecadora. Cuanto más cerca de Dios, más pecador se sentía. Pudo ver una diferencia tremenda entre el ser humano y Dios. Santidad de parte de Dios y pecaminosidad de parte del ser humano. La santidad de Dios tiene que ver con la perfección moral y pureza, y mucho más que eso todavía. En cambio, la pecaminosidad es inmundicia e impureza de vida. Esta impureza solo será quitada a medida que el ser humano se arrepienta, se aparte de sus malos caminos y se someta a Dios con fe y obediencia. El Señor, mediante un serafín, se acerca a Isaías y lo purifica de sus pecados. Pone carbón en sus labios como símbolo de purificación de su vida. Mientras que Usías se acercó justificado y con orgullo delante de Dios a presentar incienso en el templo, Isaías se acercó con humildad y sintiéndose muy pequeño, incapaz de realizar la obra encomendada. Ante esto el Señor terminó enalteciendo a Isaías y dándole una misión muy difícil, pero redentora. Exacto, Ricardo. Isaías, ahora reconfortado por la visión, responde al llamado del Señor y dice: heme aquí, envíame a mí. Al darse cuenta que ningún rey era superior al Rey de Reyes, Isaías tomó el valor y estaba listo ahora para cumplir la misión. En este último punto principal, Isaías describe al Señor como Adonai. Esta palabra hace referencia al gobernante soberano. El Señor está sentado en su trono desde siempre y por la eternidad. Él es el Rey del universo. Exacto. Isaías podría preguntarse a esta altura: Señor, pero no hay nadie que acepte el mensaje de salvación. ¿A quién voy a ir a predicar? Voy a perder tiempo, Señor. La Biblia menciona que el pueblo mismo había provocado el endurecimiento de sus corazones. Esta situación se dio por haber rechazado las advertencias que Dios les enviaba. Con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece cada vez más y más, y la percepción espiritual se embota, hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Isaías le pregunta a Dios, pastor, le dice: ¿hasta cuándo van a rechazar tu mensaje, Señor? ¿Se imaginan ese momento que le tocaba vivir a Isaías? Hasta que Judá se destruyese y quedaría un remanente, le responde Dios. Ahora Isaías tenía que mirar que todos mueran y que después de la muerte de todos, el Señor levantaría a un remanente. Por eso, por amor a ese grupo fiel, Isaías tenía que proclamar el mensaje de Dios. Recuerda que aún haciendo cosas buenas, puedes ir en contra de Dios. El orgullo y la presunción te llevarán a la ruina. Solo la humildad y sumisión al Señor te mantendrá firme. Finalmente, podríamos mencionar que el único Rey de Reyes es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo, mi querido hermano, que pueda capacitarte. El ser humano es pecador por naturaleza. Todos somos pecadores, todos nos hemos apartado de Dios, pero al acercarnos a Dios, Él nos santifica, Él te santifica y te da el poder de su Santo Espíritu para cumplir la misión que hace tanta falta hoy en este tiempo. Si tu predicación no tiene frutos inmediatos, no pienses que predicaste por gusto. Al contrario, a su tiempo el Señor dará la cosecha que Él quería. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, gracias, Señor,
porque en tu palabra podemos encontrar consuelo. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Permite, Señor, que cada uno, como hijos tuyos, nos pongamos de pie para cumplir la misión, predicar tu palabra y poder verte pronto venir a esta tierra para llevarnos a nuestro hogar celestial. Padre querido, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciado amigo, así llegamos al final de este resumen, este bosquejo de la lección. No olvides suscribirte al canal y deseamos que Dios te bendiga y tengas un excelente día.